queremos en esta noche abrir nuestras Biblias. Espero que todos hayan traído sus Biblias. Es importante que traigamos la Biblia física, porque en el celular ahí nos llegan mensajes, nos llegan muchas distracciones que nos sacan del hilo de la enseñanza. Entonces les recomiendo que traigan sus Biblias, sus marcadores, sus libretas, sobre todo en esta reunión, que es una reunión de discipulado, en donde aprendemos cosas aún más profundas de la Escritura. Hoy quiero llevarlos a un pasaje que encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que hoy tú nos traes, por esta enseñanza. Hoy te pedimos, Señor, que tomes el control de este sermón, de esta prédica, que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, que podamos también entenderla y ponerla por obra. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hoy quiero continuar con el discipulado que llevamos cada miércoles con las doctrinas terciarias o de tercer nivel. Hemos venido nosotros estudiando desde el mes de octubre una serie de enseñanzas que hemos dividido en dos unidades. La primera unidad titulada Doctrinas Cristianas, y la segunda unidad en donde vamos a estudiar lo que se llama teología sistemática. Hasta ahora hemos estado mirando la unidad número 1, en donde miramos las doctrinas primarias o doctrinas fundamentales o esenciales del cristianismo. En la segunda unidad miramos las doctrinas secundarias o de tercer nivel o de segundo nivel, y ahora entramos a otra unidad en donde vamos a mirar a la unidad número 3, las doctrinas terciarias o de tercer nivel. Miramos nosotros que las doctrinas primarias o fundamentales son doctrinas esenciales en la fe cristiana. Miramos nosotros lo que es la Trinidad de Dios, que Jesucristo es Dios, que la persona del Espíritu Santo es Dios. También miramos nosotros el sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo. Miramos también la resurrección de Cristo y de todos los santos. Y muchas doctrinas más que son esenciales dentro del cristianismo, pero una vez que terminamos con la unidad 1, con esta doctrina, entramos a las doctrinas secundarias, en donde pudimos mirar también estas doctrinas que son importantes, pero a diferencia de las doctrinas primarias o fundamentales, estas doctrinas no son esenciales. Las doctrinas secundarias, como las terciarias, las que vamos a mirar a partir de esta noche. Las más importantes, las que son el fundamento de la fe cristiana, son las doctrinas fundamentales o esenciales o primarias, que ya las miramos. Las doctrinas secundarias, ahí estuvimos nosotros mirando lo que es la iglesia, el gobierno eclesiástico, cómo debe ser. Miramos las ordenanzas del Señor Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo, miramos la cena del Señor, los papeles de liderazgo dentro de la iglesia, el papel del hombre dentro de la iglesia y la mujer dentro de la iglesia. Estuvimos hablando si una mujer podía ser pastora o no, etcétera, etcétera. Miramos también acerca de los dones espirituales,
Y ahí nos gastamos 6 prédicas, 6 sermones explicando acerca de este tema. Y por último miramos las formas de alabanza. Todas estas doctrinas son secundarias, no son esenciales, no tienen que ver con la salvación del hombre. Las doctrinas secundarias como las terciarias, pueden haber diferencias entre nosotros los cristianos, pero en lo fundamental, en lo esencial, es donde debemos nosotros ponernos de acuerdo. Por eso Agustín de Hipona, que fue un teólogo del siglo IV después de Cristo, este hombre decía: en lo fundamental, unidad; en lo no fundamental, libertad; y en todas las cosas, caridad. Es decir, en lo fundamental, en lo que son las doctrinas primarias o esenciales, debe haber unidad. Todos debemos creer lo mismo: en la Trinidad de Dios, de que Jesucristo es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios y es una persona, etcétera, etcétera. En eso debemos estar todos de acuerdo. Cualquier persona que niegue alguna de estas doctrinas primarias no se le considera cristiano. Pero pueden haber diferencias en las doctrinas secundarias y terciarias. Por eso Agustín dice que en lo no fundamental, libertad. Debe haber libertad, debe haber tolerancia. No todos tenemos los mismos puntos de vista con respecto a el gobierno de la iglesia, con respecto al bautismo, a la cena del Señor, con respecto al gobierno de la iglesia en cuanto al pastorado de la mujer, a los dones espirituales. No todos estamos de acuerdo en lo mismo, hay diferentes posturas, pero en lo esencial debemos estar todos de acuerdo, que es lo que se llama la ortodoxia cristiana. En lo no fundamental, pues, debe haber libertad, y en todas las cosas caridad, es decir, debe haber amor entre nosotros, a pesar de las diferencias doctrinales, porque pues dentro del cristianismo hay iglesias liberales o reformadas, que vienen desde la Reforma. También hay iglesias pentecostales, que surgieron desde el siglo XIX hacia acá, final del siglo XIX hacia acá. Y están las iglesias carismáticas o neopentecostales también. Pero en general todos creemos lo mismo, aunque diferimos en muchas líneas de enseñanza, en muchas líneas teológicas. Pero mientras estemos de acuerdo en lo fundamental, somos hermanos y debemos tolerarnos, amarnos, a pesar de algunas diferencias. No que cierta iglesia no cree en el don de lengua y nosotros sí creemos. Bueno, no importa, eso es secundario. No que hay iglesias donde se pide el diezmo y hay otras donde no se pide el diezmo, son ofrendas voluntarias. Eso es secundario también. No que en algunas iglesias sí creen en el pastorado de la mujer y en otras no creen en el pastorado de la mujer. Eso es secundario. Con esas diferencias no es para que nosotros nos pongamos a pelear. Son cosas secundarias, no tienen nada que ver con la salvación. Por creer o no creer en estas cosas no nos vamos ni a salvar ni a condenar. Amén. Y bueno, hoy quiero continuar con las doctrinas terciarias o de tercer nivel, que son también muy importantes y en donde hay muchas diferencias también teológicas, muchas líneas doctrinales que las vamos a ir mirando en el transcurso de esta unidad 3. En este pasaje que yo les acabo de leer, de recitar en esta noche, miramos nosotros la ordenanza del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta ordenanza, o lo que se conoce como la Gran Comisión? Que debemos ir y hacer discípulos. Es decir, hermanos, debemos ir, compartir el Evangelio de Cristo, compartir el mensaje del Señor, pero no solamente compartir el mensaje, sino hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles
todas estas cosas. Por eso el propósito, hermanos, de esta reunión de discipulado es formar discípulos. Que ustedes puedan aprender la doctrina cristiana. Mire que hemos comenzado desde las doctrinas más elementales del cristianismo, las fundamentales, y hemos ido desarrollando cada doctrina, todo un cuerpo doctrinal. Y ahorita que entremos a la unidad 2, cuando estudiemos teología sistemática, ahí nos vamos a pegar un tremendo banquete. No se lo pueden perder, ahí vamos a aprender mucho más, hermanos. Y la intención con eso es que usted se prepare, se capacite, porque un discípulo de Cristo, que es un seguidor de Cristo, como ya lo hemos aprendido, es alguien que quiere conocer más y más del Señor y que quiere caminar en pos de sus enseñanzas, de las enseñanzas del Señor, hermanos. Lastimosamente no toda la iglesia asiste a este discipulado. La intención ha sido que pues todos participaran, pero no todos tienen esa fe y ese entendimiento. Y pues aquí estamos los más comprometidos, eso entiendo, los que queremos aprender más, los que queremos profundizar más en las Escrituras, los que queremos capacitarnos más, porque el Señor, hermanos, Él viene a través de su palabra, utiliza predicadores para equiparnos y capacitarnos para su obra. Y usted tiene que saber todo esto, todas estas doctrinas, hermano. Ya de pasar de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, que Jesús nació en Belén, su papá José, su mamá María. Hay cristianos que solamente saben eso. Cositas ahí elementales que son importantes, pero de ahí no pasan. Y no quieren crecer. Y lo que el Señor quiere es que nosotros crezcamos en conocimiento, que nosotros crezcamos en amor. Cuando conocemos más a Dios, conocemos más su palabra, más le amamos, y entre más le amamos, más le obedecemos y somos sus discípulos, esos discípulos que están dispuestos a entregarlo todo por causa del Señor. Entonces, hermanos, estamos aquí precisamente cumpliendo la gran comisión, no solamente yendo a predicar el Evangelio, sino haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas estas cosas. Y esa es la labor del pastor y de los líderes y de todos los que están en la iglesia, enseñar la palabra del Señor, porque es ese alimento que nos va a nutrir, que nos va a ayudar a crecer. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿De qué estás alimentando tu mente, tu corazón, tu espíritu? Mucha gente cristiana, hablemos de personas cristianas, nacidas de nuevo, no tienen el cuidado espiritual de alimentarse como debe ser con la palabra del Señor. Se alimentan más de otras cosas, de comida chatarra, de conocimientos del mundo, de redes sociales, porque andan en las redes sociales, en la televisión, nunca leen la Biblia, nunca se preocupan por renovar su mente. Y nosotros como discípulos de Cristo debemos preocuparnos por alimentarnos bien, porque si físicamente una persona no se alimenta bien, ¿qué pasa? Se muere. Sencillo. Se va debilitando y se muere. Así mismo pasa en lo espiritual. Si usted no se alimenta con la palabra del Señor, su espíritu se va a empezar a ir secando. Su mente no va a ser renovada, usted va a seguir pensando
como el mismo de siempre. Y aquí no se trata de eso, solamente de ser salvos y ya, sino de crecer en el conocimiento de Dios, de seguir avanzando en su conocimiento. Por eso dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo. Es decir, hermanos, en esta labor que estamos haciendo de evangelizar, de discipular, no estamos solos. Está el Señor sosteniendo la obra. Esta obra no la sostienen los hombres, no la dirigen los hombres. La sostiene Dios y la dirige Dios, su Santo Espíritu. Por eso yo descanso en el Señor, porque esta no es mi obra. Esta es la obra del Señor. Y yo descanso en eso, de que Él es el que sostiene su iglesia. Él es el que sostiene la gran comisión, el que nos capacita para ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas. Nosotros no estamos solos como iglesia en esta labor. Estamos siendo discipulados, estamos discipulando a otros, porque no es solamente ser discipulado, porque la idea es que usted sea discipulado, pero que no se quede ahí, sino que empiece a discipular a otros. Empiece usted a invitar a gente. No venga solo, no venga solo, venga con alguien. No sea tan egoísta. Invite a una persona. No se canse de invitar, de compartir, de enseñar la palabra del Señor, porque para eso usted está siendo capacitado en este lugar. Amén. Bueno, entonces, ya con esta introducción, quiero decirle que las doctrinas terciarias es un grupo de enseñanzas en donde hay muchos puntos de vista teológicos. A veces muchas personas se preguntan por qué dentro del cristianismo hay tantas corrientes teológicas. ¿Es malo que haya varias corrientes teológicas con respecto a un tema? La verdad no, porque eso nos hace depender unos de otros, porque ninguno tiene toda la verdad. Entonces unos creen una cosa con respecto a una doctrina, otros creen otra cosa, pero no es que la Biblia tenga varias interpretaciones. La Biblia tiene una sola interpretación, y para interpretarla necesitamos al Espíritu Santo y ciertas reglas de interpretación que hay que tener en cuenta para interpretar las Escrituras. Por eso en teología hay una rama que se llama hermenéutica. Ahí se nos enseña cómo interpretar las Escrituras, cómo hay que interpretar un pasaje, porque eso no es leer y sacar un pasaje fuera de contexto y hacer un pretexto para sacar cualquier enseñanza. Por eso es que han surgido muchas corrientes teológicas, pero nosotros trataremos de ceñirnos a lo que dice la Biblia, teniendo en cuenta las reglas de interpretación, para que podamos tener una enseñanza equilibrada de estas doctrinas terciarias. Vamos a mirar dentro de estas doctrinas terciarias, por ejemplo, vamos a mirar en primer lugar los puntos de vista del milenio. Los puntos de vista del milenio. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo y cuántas veces? Hay varias posturas con respecto a eso. 3. Los asuntos donde el Evangelio deja libertad. Vamos a mirar algunos temas en donde dentro de la Biblia hay libertad. En cuarto lugar, vamos a mirar ciertas preguntas escatológicas. La escatología es la rama de la teología que tiene que ver con el estudio de las profecías de los últimos tiempos. Entonces ahí vamos a mirar ciertas preguntas que tienen que ver con las profecías, y en quinto lugar vamos a mirar el entendimiento de algunos pasajes difíciles que
que están en las escrituras que no tienen mucha luz, pero vamos a ir mirando, vamos a ir estudiando cada uno de estos pasajes. Hermanos, estos 5 puntos que vamos a desarrollar son muy importantes. Por ejemplo, ahí en los puntos de vista del milenio, hay muchas personas que creen muy diferente a lo que generalmente se cree dentro de la iglesia cristiana. Por ejemplo, con respecto a los puntos de vista del milenio, hay 3 posturas principales que las vamos a ir mirando. Están los premilenialistas, están los postmilenialistas, están los amilenialistas. Y vamos a mirar cada una de esas posturas. Y vamos a mirar cuál es la postura que nosotros tenemos. Ahí le adelanto, mi postura es la premilenialista. Es decir, que Cristo viene antes del milenio. Pre es antes del milenio. Entonces vamos a mirar todo eso. También acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo y cuántas veces? Porque hay algunos hermanos que dicen no hay arrebatamiento, no hay ningún rapto. El Señor viene ya por segunda vez y allí en ese momento viene por su iglesia que va a pasar la tribulación, dicen ellos. Y luego viene con la iglesia ahí mismo a establecer su reino milenial. Entonces esos son posturas que uno mira con respecto a esa doctrina. Ahí miramos nosotros los pretribulacionistas, están los meditribulacionistas y están los posttribulacionistas. Los pretribulacionistas enseñan que la iglesia no va a pasar la tribulación, va a ser raptada antes de los 7 años de tribulación. Están los meditribulacionistas, que enseñan que en la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, va a ser quitada la iglesia del mundo. Y están los post-tribulacionistas, que dicen que pues la iglesia va a pasar los 7 años y que el Señor viene una vez cuando derrame su ira por su iglesia y viene a instaurar su reino. Y así miramos muchas posturas. Les adelanto, la postura de nosotros, pues la mía, puedo decir, yo soy pre-tribulacionista. Yo creo que nosotros nos vamos antes de los 7 años, pero ahí vamos a estudiar por qué. Ahí voy a tener argumentos bíblicos y vamos a comparar cada una de estas posturas y vamos a demostrar cuál es la postura más, la que está ceñida a la palabra del Señor. Y bueno, y así vamos a ir mirando los asuntos sobre el Evangelio que tienen que ver con el Evangelio, en el cual hay libertad, ciertas preguntas escatológicas, el entendimiento de algunos pasajes bíblicos. Va a ser algo muy interesante, hermanos. Va a ser algo muy enriquecedor. Yo les animo a ustedes que estudien más. No, pastor, no tengo tanto tiempo como usted. Es que mire, hay una idea errada en la iglesia, y es que mucha gente cree que solo los pastores deben conocer estas cosas. Solo los pastores. Pero es toda la iglesia. Por eso aquí en este pasaje que yo les leí de Mateo 28, versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Enseñándoles a quién? A todos los que han creído en el Señor, a toda la iglesia. Entonces estas doctrinas es para todos, desde el pastor hasta el más nuevo en la iglesia ya debe saber el libro de Romanos, la doctrina de la salvación, cómo es que una persona es salva, por ejemplo. Cosas elementales, que es lo primero que uno aprende, el A, E, I, O, U del cristianismo, y así ir avanzando. Cuando le pregunten a usted, bueno, ¿y qué es eso del cesacionismo y del continuismo? Usted podría contestar, ¿en qué consiste eso?
¿Qué cree usted sobre el don de lenguas? ¿Se podría contestar? ¿Cómo debe ser el gobierno en la iglesia? ¿El Señor viene antes del milenio o después, como dicen los postmilenialistas? O como dicen los amilenialistas, que dicen que ya estamos en el milenio. ¿Qué cree usted? Hay algunos que eso con qué se come. Hermanos, todo cristiano debe saber todo esto. Y por eso yo me he propuesto en esta iglesia que usted aprenda y pueda usted leer las guías de estudio. Si se han dado cuenta, yo ahí en el grupo de la iglesia les envío la guía de estudio. Ojalá la descarguen, la impriman, la lean. Miren todas esas herramientas. Ahora tenemos una facilidad tremenda para que usted aprenda más, se enamore más de la palabra del Señor, conozca más al Señor, que no se conforme con es el Señor es proveedor, el Señor nos bendice, que el Señor, hay cristianos que todo lo hablan es así. El Señor nos bendice. El Señor va a dar una gran bendición. Dice, ya eres bendecido en Cristo. Y están siempre como buscando la bendición cuando ya son bendecidos en el Señor. Si usted es cristiano, yo soy cristiano, no es como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el Señor, bajo la ley, decía, si tú obedeces esto, yo te bendigo en esto. Es en el antiguo pacto. Pero ahora en la gracia, en donde Cristo cumplió la ley por nosotros y murió por nosotros, ahora todos los que hemos creído en el Señor y hemos sido salvados por su gracia, estamos en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa que todo lo que Cristo ganó en esa cruz por nosotros, salvación, vida eterna y todas las bendiciones, ya las tenemos nosotros. Efesios 1:3 dice que ya hemos sido bendecidos, tiempo pasado, con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Usted ya es bendecido. Usted no está buscando que Dios lo bendiga. Ya usted es bendecido porque está en Cristo. Pero cosas así, por ejemplo, la gente no lo capta. Entonces piensan que es venir a la iglesia a hacer una serie de cosas para que Dios los bendiga. No, no es así. Con el hecho de estar en Cristo ya eres bendecido. Y para que esas bendiciones se manifiesten en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Crecer en la gracia de Dios, creyendo a Él, confiando en Él, en esa relación con Él. Y esas bendiciones se van manifestando no por tus méritos, no por las obras que usted pueda hacer, sino por la obra de Cristo, porque todo está basado en los méritos de Cristo. ¿Sí me va entendiendo? Cosas así. Mire que aquí estoy colocando algunos ejemplos de cosas que son elementales, pero que la gente no sabe porque no estudian. No estudian. No han entendido. ¿Y por qué? Porque, bueno, también no se les ha enseñado bien. Hay muchos pastores que no han enseñado bien la gracia. ¿Lo que significa? Estar bajo la gracia y ya no estar bajo la ley. Ahora usted y yo tenemos una cantidad de bendiciones por estar en Cristo, por estar en Él. Todo lo que a Cristo le pertenece nos pertenece también a nosotros. Y usted es una persona bendecida en el Señor. No por sus méritos, no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Porque Él murió. Porque Él obedeció y murió. En base a eso tenemos las bendiciones que tenemos. ¿Usted cree que se merece algo? ¿O yo me merezco algo? No, hermano, todo es por gracia. Entonces, ¿para qué obedecemos? Obedecemos
para demostrar que amamos al Señor y que somos verdaderos hijos de Dios, no más. Pero no es porque usted tenga que obedecer para que el Señor le bendiga. Mire, si dependiera de nuestra obediencia, las bendiciones de Dios, hermanos, estaríamos muy mal, porque nuestra obediencia no es perfecta. Gracias a Dios que todo lo que tenemos en el Señor, en su gracia, es por la obediencia del Señor, por sus méritos. Y ahora nosotros participamos de una gran riqueza celestial. Podemos tener a su Santo Espíritu, tener su palabra, poder estudiar todo esto, hermano. Que durante muchos siglos la iglesia ha venido estudiando y han surgido varias corrientes teológicas, pero que nosotros vamos a profundizar y vamos a establecer cuál es la doctrina de esta iglesia, la línea teológica. Las iglesias reformadas, por ejemplo, las que vienen de la Reforma, ahí están los bautistas, los presbiterianos, ellos creen en el calvinismo, por ejemplo. Hablan del calvinismo, hablan de la teología pactista y empiezan a enseñar muchas cosas que es muy diferente a lo que nosotros creemos. Pero hay que conocer también esa enseñanza y mirar a la luz de la Escritura. Yo me puse a estudiar todo eso y yo dije, no. Estudié lo que enseñan los pentecostales, por ejemplo, también. Y lo que muchas iglesias neopentecostales enseñan o carismáticas. Hay cosas que si son bíblicas, hay otras que no las comparto. Pero ahí vamos, aprendiendo, estableciendo la doctrina. Y de eso se trata. Ya en 8 días vamos a comenzar hablando del milenio, hablando de los puntos de vista del milenio, de las diferentes posturas teológicas, y vamos a mirar lo que a la luz de las Escrituras, ahí vamos a tomar, porque vamos a ceñirnos a lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, yo les animo a que sigamos discipulándonos, que sigamos buscando más y más la palabra del Señor, que no solamente se conformen con el día domingo, sino que puedan estar en esta reunión y se preparen mucho más, porque la idea es que ustedes sirvan al Señor. Aquí la mayoría sirven al Señor, no todos, pero la mayoría sí, pero la idea es que todos. Pero para servir al Señor hay que ocuparse primero, hay que prepararse. Y por eso estoy yo en este proceso con ustedes. Los que no están en servicio a Él, en servirle, es un privilegio. Y sigan preparándose, sigan avanzando en el conocimiento del Señor para que podamos nosotros ser útiles en la obra del Señor, ser obreros competentes. Y que una vez que nosotros nos encontremos con nuestro Señor y seamos evaluados en el tribunal de Cristo, podamos nosotros salir, mejor dicho, con varias coronas, con muchos premios por la obra que hicimos, por todo lo que hicimos por amor al Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa noche. Es solamente una introducción, no quise avanzar más porque lo que viene es bastante profundo, bastante grueso, es carne. Entonces ahí vamos poco a poco. Espero que no se pierdan la enseñanza del próximo miércoles a las 7 de la noche. Gracias, Señor. Los que hayan preparado su ofrenda, puede pasar adelante tomándola en su mano y dándole gracias al Señor. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.
Gracias, Padre Celestial. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Cierre sus ojos en esta noche. Dele gracias al Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos al Señor. Bendiga su nombre en esta noche. Dele gracias porque Él lo ha llamado a usted para grandes cosas. Él lo ha llamado a usted para grandes cosas, para utilizarlo como un instrumento útil. Él ha venido a ser discípulos. Él viene por sus discípulos. Cuando Él venga por su iglesia, no va a venir sino por sus discípulos, por aquellos verdaderos cristianos que aprendieron a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y a seguirle a Él. Dios no quiere simples simpatizantes, asistentes, sino discípulos. Él anda buscando discípulos, personas que lleven fruto, que un día puedan presentarse delante del Señor y puedan presentarle a Él esa cosecha de todo aquello que pudieron producir por su permanencia en Cristo Jesús. Dele gracias al Señor porque Dios lo ha llamado. El Señor lo ha llamado para que le sirva a Él. Antes tú servías al pecado. Tú antes servías al pecado, a la carne, a Satanás, pero ahora has sido llamado a través del Evangelio de Cristo y has sido salvado y libertado de todo yugo de esclavitud para que ahora sirvas al único Dios, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, a que seas su discípulo y le sirvas a Él con tus dones, con tus talentos, y le bendigas a Él, que ya vivas no para tu gloria, sino para gloria del Señor. Señor, bendice esta congregación, bendice esta iglesia. Oh amado Rey, que tu gracia sea derramada más y más sobre tu iglesia, sobre tus hijos, que ellos puedan experimentar esas bendiciones que ya tienen en el Señor, por estar en Él. Al estar en Él ya tenemos todas las bendiciones que Él consiguió en esa cruz. Tú no estás buscando bendiciones, ya las tienes en Cristo. Por estar en Cristo, por los méritos de Cristo, no por tus méritos, sino por los méritos de Él. Ahora tú participas del nuevo pacto, de su gracia. En Él tienes todo lo que tú necesitas. En Él tienes todo. Tienes su Santo Espíritu, palabra, para que la estudies. Yo te invito a que estudies la Biblia. Si no has estado en las enseñanzas pasadas, ahí en YouTube, en la página de YouTube o de Facebook de la iglesia, puedes ponerte al día a escuchar las enseñanzas de la unidad 1, en el capítulo 1 y 2 que hemos desarrollado.
Estudia la palabra del Señor, no te quedes ahí en lo superficial, escudriña las escrituras. La Biblia nos manda que escudriñemos las escrituras, a que amemos la palabra del Señor, a que estudiemos su palabra, pero no como un libro que hay que simplemente memorizar o tener aquí en la mente, sino también en nuestro corazón, que podamos vivir la palabra del Señor, que podamos practicarla día a día, vivir en esos principios bíblicos, y usted pueda experimentar esa gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, levanta tus manos y dile: Señor, lléname, tócame en esta noche, bendice mi vida, bendice mi familia, Señor, mi ministerio, el servicio que yo hago para ti, mi trabajo, Señor, que tu gracia se manifieste en mi vida cada día más. Bendice a mis hijos, guárdalos, protégelos. Bendice a mis padres, guárdalos, protégelos. Bendice a mi esposo, a mi esposa, mi casa, mi trabajo, la obra de mis manos, Señor. Que tu mano, tu gracia se manifieste poderosamente en mi vida. Oh Señor, ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente y también en número, que esta iglesia crezca en número, que más discípulos se añadan, más siervos sean levantados para esta obra, Señor, porque ciertamente la mies es mucha, los obreros pocos. Por eso te pedimos a ti, al Dios de la mies, que envíes obreros, que levantes obreros en este lugar, verdaderos discípulos, que amen tu palabra, que estudien tu palabra, que quieran servirte, entregándolo todo, entregando sus propias vidas. Oh Señor, te necesitamos. Dile al Señor: te necesito, lléname con tu poder, con tu santa unción, que seas tú cada día fortaleciéndome, guiándome, Señor, para poder vivir una vida para ti, para gloria y honra de tu nombre. Que tu gracia y tu favor y tu misericordia sea derramada aún más sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén.